buenos días. Es una alegría poder volver a verlos y que podamos tener el privilegio hoy de escuchar la palabra del Señor. Como muchos saben, tuve la oportunidad de escuchar un concierto completo de la Filarmónica de Bogotá en el Teatro León de Grey, y tengo que decirles que fue bastante emocionante escuchar las hermosas melodías que producen estos instrumentos, muy emocionante. Pero saben, amados hermanos, la voz de nuestro Señor supera cualquier linda melodía que esté en esta tierra. Su voz es incomparable, y cada vez que escuchamos una predicación podemos asegurar que es más hermoso y emocionante que un concierto producido por una filarmónica. Siempre va a ser más emocionante escuchar la palabra de Dios. Por eso, con eso en mente, quiero que hoy escuchemos esa melodiosa voz de nuestro amado Salvador, de nuestro amado Señor, en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 28. Dice la dulce y melodiosa voz de nuestro amado Señor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a orar para que sea el Señor el que hable hoy, y no simplemente el predicador. Amado Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que tú nos escuchas porque Cristo lo ha hecho posible. Hoy te quiero suplicar que hables a tu iglesia, Señor, a través de la predicación. Es dulce escuchar tu voz, Señor. Es demasiado emocionante escuchar tu hermosa voz, Señor. Señor, de ti dependo. Soy un simple hombre, salvo por tu gracia, Señor. Te pido que hoy me concedas el privilegio de poder hablar a tu iglesia, Señor, en tu nombre. Pero que seas tú llevándote la gloria por la predicación, Dios. Pues tú amas a tu iglesia y le hablas en todo momento, Señor. Permite la predicación, Señor, no solo para ocupar un momento en el culto, sino porque directamente hablas a tu iglesia, Señor. Te pido por los corazones que hoy están débiles, Señor, por los corazones tal vez que hoy están duros, para que tu palabra los penetre profundamente, Señor. Tu palabra que es martillo, Dios. Tu palabra que es fuego consumidor, Señor. Te pido que sea tu palabra abriendo el entendimiento de muchos, Señor. Espíritu Santo, convence a aquellos que escuchan hoy tu palabra, Dios. Confío en ti, amado Dios, por la mediación de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando Mateo inició su relato, el Evangelio, nos describió a Jesucristo. Él nos dijo que se llamaba Jesús porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Luego nos dijo que era Emmanuel, pues era el mismo Dios con nosotros. Y nos dijo también que iba a inaugurar un reino, pues era un rey y Señor. Nos dijo también, nos informó que era el Hijo del Hombre, pero también era Hijo del Dios Altísimo. Pero Mateo no se quedó en el enunciado.
Mateo no solo describió a Cristo, él empezó poco a poco a mostrarnos con hechos que fueron verídicos por qué es que Jesús lleva esos títulos, por qué es llamado Rey, por qué es llamado Hijo del Hombre, por qué es llamado Hijo del Altísimo, por qué es Señor. Él con hechos nos quiere mostrar cómo Jesús encarna y es digno de llevar esos títulos. Él nos mostró un Señor con poder, pero también misericordioso. ¿Cuándo? Cuando quiso limpiar a un leproso que le pedía que tuviera de él misericordia, que pedía que le limpiara. Él también quiso sanar a una mujer que tenía fiebre y estaba postrada en cama. ¿Quién le dijo no? Él simplemente quiso, porque fue movido a misericordia, y esta mujer halló gracia delante de sus ojos. Es un rey y es un señor que, aunque tiene mucho poder, su reino es distinto a los demás, porque él viene a atender a aquellos que están marginados. Atendió al leproso, atendió al pagano y también atendió a la mujer, que en ese momento en Israel eran los marginados de la sociedad. Pero también Mateo nos muestra un rey que da su programa de reino. ¿Dónde? En el Sermón del Monte. Es un rey que viene y da a sus habitantes del reino su programa, cómo deben ser los habitantes de su reino. Y también nos muestra Mateo un rey que tiene una autoridad impresionante. Es tan notable que sana con una sola palabra a un siervo de un centurión a la distancia. Ni la distancia pudo impedir que su palabra cumpliera su propósito. Es la palabra con autoridad, una palabra respaldada con poder. También en el bautizo nos muestra cómo la voz de Dios testifica de Jesucristo, que este es su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. Entonces noten cómo Mateo no solo nos dice Jesús es el que viene a salvar al pueblo, Jesús es Emmanuel, sino él con todos los hechos nos va mostrando por qué es que Jesús es así. Ese es el Evangelio. Él da unos enunciados y luego nos muestra que Jesús cumple esos títulos. Y en la última enseñanza que tuvimos más o menos hace 25 días, que se llamaba La tempestad en la barca de Emmanuel, vimos cómo nuestro poderoso Rey es el mismísimo Dios. Es el mismísimo Dios del Antiguo Testamento, pues aún los vientos y el mar obedecen su voz. Ese fue el último sermón que vimos. Aprendíamos en esta enseñanza que Jesucristo en ningún momento nos dijo que en nuestras vidas no iban a llegar tempestades. Al contrario, Él nos advirtió que íbamos a tener tempestades, pero que en ese momento, fuera cual fuera la tempestad, escuchen muy bien, fuera cual fuera la tempestad, sea grande o sea pequeña, nos decía algo: no teman. Y también nos decía algo: sean hombres no de poca fe, sino de grande y mucha fe. La barca de los discípulos del Señor, amada iglesia, va a recibir muchas tempestades bastante fuertes. En esta tierra, la iglesia del Señor va a recibir tempestades y tormentas demasiado fuertes, muy fuertes, que pareciera que por un momento la barca se fuera a hundir. Pero, ¿qué nos dice el Señor? No teman. ¿Qué debemos hacer? No temer. ¿Y qué debemos hacer? Mantener la fe. ¿Por qué? No porque seamos fuertes en nuestras capacidades, no porque sea fe en la fe, sino porque descansamos en que Jesucristo, el Emmanuel, el mismo Dios, está en la barca, precisamente está con nosotros. Amén. Esa es la seguridad para descansar. Esa es la seguridad que debes tener siempre, amado hermano y amada hermana. Dios está contigo en cualquier tempestad. No importa cuán fuerte sea, pastor, no importa cuán fuerte sea.
pero pareciera que fuera a hundirse mi vida. No importa que esa tempestad tienda a hundir tu vida. El Señor te dice, no temas y ten grande fe, porque yo estoy contigo. Yo estoy en la barca, yo estoy en tu vida. Y mientras yo esté contigo, ¿quién contra nosotros? Ahora, creo que quedamos, después de ver este relato de la tempestad, igual que los del versículo 27. Miramos los del versículo 27 en Mateo capítulo 8. Quedamos igual que estos discípulos. ¿Y los hombres qué? Se maravillaron. Creo que nosotros, después de la exposición anterior, también nos maravillamos. ¿Cómo es que ninguna tempestad puede derribar la barca del Señor? ¿Cómo es que el Señor solo dice, calla, o reprende los vientos y el mar, y ellos quedan en sosiego? Nosotros también quedamos maravillados. Y tal vez, alrededor de la exposición hicimos la misma pregunta de los discípulos. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedece? Pero bueno, esa pregunta ya la solucionamos desde el Antiguo Testamento al responder que este hombre es el mismo Dios. Por eso es que los vientos y el mar le obedecen. Cristo no es cualquier hombre. El que está en la barca, el que es cabeza de esta iglesia, no es cualquier hombre. Es el mismísimo Dios anunciado desde el Antiguo Testamento. Es el que gobierna todo, el que gobierna la creación. Pero quiero que noten que Mateo quiere reforzar esta idea, mostrarnos que además de que Jesucristo es el Rey de todo y tiene dominio sobre todo lo que hay en los cielos y también tiene dominio sobre todo lo que hay en la tierra, sean invisibles, porque ya lo vimos cómo el Señor tiene potestad sobre la enfermedad de los hombres, vemos cómo los hombres le deben a Él honor y honra, vemos cómo el Señor está controlando un centurión, cómo visiblemente controla el mar. Nosotros vemos el mar y vemos que el Señor gobierna las cosas visibles, pero también sabemos que el Señor gobierna las cosas invisibles. Gobernó los vientos. ¿Alguien puede ver el viento? Y gobernó el viento. Pero también gobierna los tronos, los dominios y las potestades, los ángeles, cosas que no podemos ver, que están más allá de nuestro alcance óptico. El Señor también lo controla. Mateo nos viene a mostrar que Jesucristo, en el pasaje que vamos a ver hoy, tiene también dominio sobre los demonios. El título del sermón de hoy, han escuchado que la Gran Colombia fue gracias a Simón Bolívar, el libertador, pero el título del sermón de hoy es Jesucristo el libertador. Él sí es el verdadero libertador. Y vamos a ver 3 puntos. El encuentro con el libertador, que está en el versículo 28 y 29. La respuesta del libertador, esa respuesta quiero que lo tomen como respuesta o la acción o la actuación del libertador, que está en el versículo 30 al versículo 32. Y las reacciones frente al libertador. Entonces tenemos 3 puntos: el encuentro, la respuesta y las reacciones frente al libertador. Vamos a ver el primer punto, el encuentro con el libertador. 8:28. ¿Qué dice Mateo 8:28? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Bueno, llegó el libertador a la región de Gadara, una ciudad griega perteneciente a la Decápolis. ¿Qué era Decápolis? Era un grupo de 10 ciudades, y dentro de esas 10 ciudades estaba lo que acá nos dice la tierra de los Gadarenos o la región de Gadara. Estas 10 ciudades estaban situadas en la parte oriental del Imperio Romano. Entonces era una ciudad pagana, eran unas ciudades griegas.
Eran unas ciudades que necesitaban libertad. Y no de la manera terrenal, no ser libres del imperio romano, sino que necesitaban ser libres espiritualmente. Aquí nos muestra una evidencia clara, Mateo, de que las buenas nuevas no eran solo para Israel, sino que también Cristo vino a salvar a sus escogidos de todas las naciones, también de Gadara y de la región de Decápolis. Jesucristo vino a dar buenas nuevas a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres están en estado de esclavitud. Todos necesitan a Jesucristo, el libertador. Entonces llega el libertador y la bienvenida se la dan ¿quiénes? 2 endemoniados. Qué bienvenida para el libertador. 2 hombres que están cautivos y son esclavos como el resto de hombres que están sin Cristo. Porque nos podemos centrar, estos 2 sí son terribles, quién sabe qué hicieron, pero estos hombres están mostrando la necesidad que tiene todo hombre de ser liberado por Cristo. Todos los hombres que están sin Cristo están cautivos. Quiero que vayamos a primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Leamos desde el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mira lo que dice Juan. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, la representación de estos 2 endemoniados son hombres que están bajo el maligno. Miremos otra cita, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Hablando Pablo a Timoteo, dándole unos consejos de ser un buen siervo, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen ¿de quién? Del lazo ¿de quién? Del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces vemos cómo los endemoniados representan a un mundo que está cautivo y está atrapado por el lazo del diablo. El mundo entero está bajo el maligno. Pero tal vez aquí, en el texto de Mateo, las manifestaciones son más fuertes. Porque nosotros no vemos normalmente toda la gente endemoniada y como lo describe acá, que son feroces en gran manera. Bueno, hay algunos que son muy feroces y peligrosos, pero no son muy comunes. Los de este texto son un caso especial. Podría decirse que era un caso de posesión demoníaca. Estos 2 endemoniados, miren de dónde salían de los sepulcros. ¿Y por qué? Porque los demonios siempre han querido perturbar la vida del hombre. Los demonios siempre han querido llevar al hombre a habitar en lugares de muerte. Ellos siempre han querido llevar al hombre hacia ese lado. Dice Jesús, respondiendo a los fariseos en la carta de Juan: vosotros sois de vuestro padre el diablo, que él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio. La función de los demonios es siempre llevar a la muerte. Dice otro texto que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Satanás siempre busca cómo llevar al hombre a la muerte. Y noten algo más, porque hay algo que asevera lo que Satanás hace. Los hombres sin Cristo ya están muertos en delitos y pecados. Pero además los demonios son como guías fúnebres que los llevan a lugares asociados con su condición de muerte. El hombre ya está muerto sin Cristo, pero también está bajo la potestad del príncipe del aire. Mira lo que dice 8:28, porque además de estar en sepulcros, nos dice algo el texto.
8:28b, feroces en gran manera. No eran feroces suaves, eran feroces en gran manera. Otro texto dice que eran furiosos y violentos. Y miren hasta dónde llegaba su violencia y ferocidad. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que tal era su posesión y eran feroces en gran manera que el que pasara por ahí le iba a ir bastante mal. Podían ser atacados por ellos. Y por eso estos dos endemoniados están en un lugar desértico. ¿Por qué? Porque los demonios siempre van a buscar aislar al hombre, pero también los demonios buscan hacer daño a otros. Ellos siempre están en función de eso, aislar al hombre de ayuda, pero también atacar a aquellos que vienen a ayudar. Es lo que nos muestra. Imagínense un doctor tratando de acercarse a estos dos endemoniados, tal vez con buenas intenciones, vamos y los revisamos, los examinamos, y al encontrarse cuán feroces eran, yo creo que salía corriendo. Dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Imagínense que en Gadara ya se había regado la bola. Ojo, no pasen por allá porque hay dos endemoniados y el que pase por ahí, graves, puede salir lastimado. Entonces, ojo, no pasen por ahí. Pero les tengo una noticia, amados hermanos. Una noticia que para Gadara debió ser muy fuerte. Alguien pasó por este camino. Pasó aquel que permanecía recostado tranquilo en una barca mientras una gran tempestad arreciaba contra ella. Pasó aquel que antes de desesperarse por una tempestad en la barca, tuvo tiempo para cuestionar a sus discípulos por el temor y la falta de fe. ¿Pasó quién? Nuestro Rey. Pasó nuestro Señor Jesucristo. Y el texto nos dice que pasó tranquilo. Ahí no dice, y Jesús pasó y tuvo tanto miedo que salió corriendo. No lo dice. Él no huye. ¿Por qué? Porque Él tiene dominio sobre todo. Él tiene dominio sobre unos endemoniados. Porque uno dice, ¿cómo es que el texto nos dice que nadie podía pasar, pero los demonios salen al encuentro de Él? Si nadie podía pasar, debería decir el versículo 29, y Jesús al ver cuán feroces eran, salió corriendo a pedir ayuda en Gadara, o salió corriendo a pedir ayuda en la barca a los apóstoles para que bajaran y los respaldaran. Pero no, Jesús está tranquilo. Y Mateo ya nos viene mostrando que Jesús, ante las tempestades, ante unos endemoniados, ante peligros inminentes, Él siempre está calmado. Él siempre está tranquilo. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. Amén. Y eso nos debe llevar a reflexionar, Señor, porque a veces me desespero en momentos de tormenta. Tú tienes el control. Cuando van por la calle y viene un señor algo mal vestido, con un mechón así colgando, uy, ya me robaron, no debemos temer. Ahora no estoy diciendo que vayan y se metan de tour por el Bronx, porque hay que tener cuidado, pero nosotros debemos siempre estar tranquilos porque nuestro Señor tiene dominio sobre todo. Amén. En la Biblia vemos muchas veces en la palabra de Dios que aparecen antagonistas de Cristo y de su iglesia. Aparecen mucho. Pero también hay otra noticia para estos antagonistas y para esta escena y para esta historia. En la palabra de Dios y en todo el universo siempre va a haber un protagonista. Y ese es Jesucristo el libertador. Él se va a llevar siempre la gloria y Él siempre se va a llevar la honra. Aunque la Escritura nos quiere mostrar unos antagonistas, alguien que se está oponiendo sobre Él, Cristo siempre va a triunfar. Él tiene dominio sobre todo. El texto después del capítulo 34
Mateo no dice, y estos demonios se fueron con los cerdos y, mejor dicho, hicieron daño aquí, hicieron daño acá. No, la historia continúa, pero no hablando de los demonios, no centrada en Satanás, centrada en Jesucristo. Se acaba el Evangelio, sigue Hechos de los Apóstoles y sigue centrada en Jesucristo. Siguen las cartas de Pablo, centrada en Jesucristo. Y hasta el Apocalipsis, y aquel que es digno de desatar el rollo. ¿Quién? El Cordero de Dios, Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que cuando vengan problemas, que cuando vengan ataques, estemos tranquilos porque el Señor domina sobre todo. Y Él siempre va a ser el protagonista. Amén. A veces en las películas o en las novelas nos alcanzamos a tensionar porque el malo está como ganando y uno le da como rabia. En las películas de Hollywood, ¿no? Porque en el cinearte a veces gana el malo y uno queda... Pero en la Escritura no pasa eso. Cristo siempre triunfa. Cristo domina sobre todo. Yo te quiero decir algo hoy, comunidad. Mira, a la iglesia, a nosotros, siempre nos saldrán al encuentro antagonistas. Nos van a salir al encuentro hombres que están en contra de la cruz de Cristo. Van a salirnos al encuentro hombres mentirosos y perversos. Aún van a salir contra nosotros demonios que no quieren que avance la obra. Aún a tu vida van a llegar torrentes de tentaciones y pecado atacándote. Pero hay una noticia para esta comunidad. Jesucristo es la cabeza y con Él siempre va a haber victoria. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta comunidad. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Nada ni nada me hará. Cantábamos ahorita. Nada ni nada me hará. Me ha de mover. Pero no cantaron. Me ha de mover. Me ha de mover. ¿Sí? Me olvidó, estaba tan emocionado cantando eso que nada nos va a mover. Cristo, la roca de esta hermosa iglesia. Él tiene dominio aún sobre las tempestades que vayan a llegar a la comunidad. Él tiene dominio aún de los antagonistas que vienen en contra de la amada iglesia. Y podemos descansar y no temer. Él siempre va a ser la cabeza. Amén. Mira lo que hacen los endemoniados feroces que asustaban a todo el mundo. Mira la posición de los endemoniados. Y clamaron, versículo 29, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los que tenían miedo eran otros. Dijo alguien que estos eran los espantos espantados. Unos demonios feroces que asustaban a todo el pueblo, a toda la ciudad, están espantados ante la presencia de Jesús, el Hijo de Dios. Están espantados ante Jesús, el libertador. Ellos saben que el que tienen al frente no es un hombre nada más, es Jesús, el Hijo del Altísimo. ¿Y por qué es importante lo que dice ahí? Porque es el título mesiánico que muchos hombres no quieren reconocer. Pero ¿qué hacen los demonios? Lo reconocen a Él como Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, que los demonios reconozcan eso no quiere decir que sean salvos. Eso lo expliqué clases atrás. El hecho de que tú entiendas puntos doctrinales, eso no garantiza tu salvación. Pero miren, el contraste es fuerte porque aunque muchos hombres rechazan a Cristo, no quieren reconocerlo como Hijo de Dios,
estos endemoniados que asustaban a todo el mundo, lo primero que dicen es, clamando, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos saben doctrina. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Saben escatología? ¿Saben escatología? Saben bastante. Pero lo que decía alguna vez, el problema de Satanás no está en doctrina. El problema de Satanás es que no ama a Dios. Él entiende mucha doctrina. Cuando se presenta en el desierto frente a Jesús, cita las Escrituras. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, porque los ángeles, había leído los salmos, te recogerán. Él sabe doctrina, él sabe Escritura. ¿Y es garantía de ser salvo? No. ¿Por qué? Porque no ama a Dios, aborrece a Dios, no se goza en Dios. Esa es la diferencia entre los creyentes. Los creyentes, aunque muchos no saben mucha doctrina, aman a Dios y se gozan en Dios. Por eso, aunque la doctrina une, yo creo que la salvación va mucho más allá que una comprensión de puntos doctrinales. No estoy diciendo que la doctrina no sea importante. Los demonios de acá están aterrorizados y claman diciendo, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Esa palabra antes de tiempo ha surgido muchas interpretaciones. Yo solo voy a tocar dos. La primera posible interpretación de que antes de tiempo es que todavía no era tiempo para la salvación de los gentiles. ¿Recuerdan que Jesús en un momento dice, primero debo ir a la casa de Israel? Puede ser una interpretación, pero hay otra interpretación que me inclino más por esta. No es el tiempo del juicio. No es el tiempo donde Satanás y sus demonios y todos los que han rechazado a Jesucristo serán arrojados al abismo y estarán bajo el tormento de la ira de Dios. ¿Por qué me inclino más por esta posición? Porque los demonios reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios. Y Juan dice que el juicio fue dado a alguien, al Hijo. Por eso me inclino más por esta posición. Ellos están diciendo, ¿por qué vienes a atormentarnos, a enjuiciarnos antes de tiempo, si todavía no es el día del juicio final? Y también me inclino por esta posición por lo que pasa a continuación. Quiero que miremos el segundo punto, la respuesta o la actuación del libertador. Esta parte es impresionante porque es una manifestación de cómo el Hijo de Dios muestra su autoridad y soberanía sobre todo lo que existe. Versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, otra vez estaban clamando y rogando, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Mira que los demonios saben que Jesucristo es quien tiene el control de todo, que Él es soberano y que ellos pueden moverse, pero si la voluntad de Él lo permite. Ellos están diciendo, permítenos que vayamos a los cerdos. Ellos saben que si Dios dice no, pues no. Y ellos reconocen a Jesucristo como Dios. Esto no es como lo muestra esa imagen boxística, ahorita que está de moda la pelea del siglo y esto, trepaqueado y Mayweather. No es esa imagen boxística donde aparece Jesús contra Satanás cara a cara. ¿La han visto? Y dice, si quieres que gane Jesús, da me gusta, y si no, comparte. Como la pelea, entre comillas, entre Jesús y Satanás no es pelea entre iguales. Siempre se va a hacer la voluntad del Señor Jesús. No es que si tiene más likes, Jesús va a ganar. A Jesús ni le importan esos likes. No tiene Facebook. Ni lo que comparte, ni lo que pasa en Facebook. No entra a Facebook. Es como decían, creo que fue en la clase anterior, es una pelea de tigre con burro amarrado. ¿Fue acá?
Obviamente no podemos comparar a Jesucristo como un tigre, pero es muchísimo más que eso. Y sí, está acertado Juan Calvino cuando dice que Satanás es el perro de Dios, que lo tiene con una cadena y según su voluntad lo suelta donde él quiere. Nosotros no digas eso de Satanás. No tememos porque nuestro Señor gobierna. Y no tememos porque Cristo nos muestra aquí que Él es el que lleva y Él es el que manda la parada, en otras palabras. No es que se asusta y dice, bueno, vamos a empezar acá el round, primer round gana Satanás. No. Desde el comienzo se están rindiendo. Por favor, ¿a qué vienes a atormentarnos? Ya perdieron. Antes de tiempo. Desde el comienzo botaron la toalla. ¿Cuál pelea? Jesucristo triunfa. Cuando uno ve esa escena de los demonios rogando o pidiendo permiso para hacer algo, nos recuerda algo en el Antiguo Testamento. ¿Qué creen? ¿Qué les recuerda en el Antiguo Testamento Satanás pidiéndole permiso a alguien para actuar? Job. Vengo paseando por la tierra y he visto a tu siervo Job. Incluso Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Ay, pero nadie sirve a Dios en balde. Permíteme, dame el permiso de tocar a tu siervo a ver si te sigue siendo fiel. Dame permiso. No dice, voy a ir a tocarlo porque se me antoja y Dios se le salió de control Satanás. No. Amén. Puedo ir a tocarlo, hazle, pero no toque su vida. Satanás pidiendo permiso, en este momento están pidiendo permiso. Ay, ¿será que si ven los cerdos de allí nos da permiso de ir allá? No nos atormentes antes de tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás y sus instrumentos no pueden ir más allá de lo que el Señor permita. Cristo tiene todo bajo control. Ellos deben dejar la posesión cuando Él lo manda. Incluso ni siquiera pueden entrar en un cerdo sin su permiso. Dijo un pastor de Medellín, ni siquiera pueden entrar en un marrano sin su permiso. Satanás tiene que pedirle permiso para tocar a un marrano, cuanto más a un hijo suyo. ¿Saben por qué estos endemoniados no habían muerto? Porque el Señor no quiso. Ahí está la respuesta. Si ustedes ven el relato de Lucas y Marcos, dicen que los endemoniados buscaban cómo hacerse daño a sí mismos. Buscaban matarse. Y vemos escenas de demonios donde dice, está en una posesión que busca siempre ahogarle. ¿Recuerdan ese pasaje? Quiere hacerle daño, quiere ahogarlo, quiere matarle. ¿Pero por qué no pasa eso? Porque Cristo no lo permite. Con Job pasó eso. ¿Por qué Job no murió? Porque Dios no quiso. Dijo, tócale su vida. Incluso se acabó toda su familia alrededor, pero Job permaneció vivo. Entonces eso nos debe dar algo de tranquilidad. Mira lo que pasa en el versículo 32, luego que los demonios ruegan. Él les dijo, id. Si notan, en este texto Jesús solo habla una vez. Solo habla una vez en todo el texto, del versículo 28 al versículo 34, y solo dice una palabra, una sílaba. No vemos al Señor desesperado. Ay, ¿qué hacemos? ¿Será que sí los dejo ir a los cerdos? No, Él ya tiene su plan. Y nos muestra una vez más que la palabra del Señor es con autoridad. Solo Él dice, id, y así pasa. Dijo, sé sano, es sano. Si el Señor nos dice, Iglesia Bautista Nueva Generación, las puertas de la de no prevalecerán contra ella, pues así es. Y todo lo que pase en tu vida ayudará para bien, así es. Debemos confiar en Él. No teman, no tememos. Sean hombres de grande fe, somos hombres de grande fe. Señor, aumenta nuestra fe. Si hasta los demonios hacen caso. Vimos la lección que nos dio el mar y los vientos de Galilea frente a los discípulos. Ahora hasta los demonios nos dan clase de qué es obedecer.
Claman. Notan que Jesús siempre, discípulos, hombres de poca fe, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Al mar le dice, quietos, y ellos quietos, obedecen. A los demonios les dicen, id, y ellos se van, obedecen. Eso nos debe confrontar a nosotros. Si el Señor nos dice, no temamos, ¿qué debemos hacer? No Temer, No te llenarnos de miedo, No. quejarnos, no temer. ¿Qué pasó cuando Él dijo ir? Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar de Galilea por un despeñadero y perecieron en las aguas. Es una representación del juicio de nuestro Señor. Los cerdos aquí representan lo que va a pasar en un tiempo escatológico. De todos aquellos que no hacen la voluntad del Señor, van a ser arrojados al abismo. Y puede que en la tierra muchos estén atormentados por demonios, pero aquellos que no vienen a Cristo y aquellos que toman el cristianismo como un deporte, no van a ser atormentados en ese tiempo por demonios, van a ser atormentados por la ira de Dios. Es fuerte lo que está diciendo, porque si ustedes notan, un demonio es fuerte, un demonio tiene habilidades, y un demonio frente a Jesús dice, no nos vengas a atormentar. ¿Cuánto más será un simple humano debajo de la ira de Dios, siendo receptor del castigo de Dios, del tormento de Dios? Por eso la salvación no es un juego, por eso venir a la iglesia no es un juego, no es por cumplir, no es por agradar a la mamá, es porque tú necesitas al libertador, necesitas de Cristo, o si no vas a ser arrojado al abismo y vas a estar bajo el tormento eterno de la ira de Dios. Mira cómo le fue a estos cerdos. ¿Cómo te irá a ti si no te arrepientes y buscas de Cristo? Búscalo, corre a Él. La salvación no es un juego. No nos tomamos el tiempo para hacer exégesis de los pasajes, para preparar una escuela dominical, para preparar una clase, para llegar y decir mentiras. No vamos a perder el tiempo para decir mentiras. Si lo hacemos con esfuerzo, es porque estamos preocupados por tu alma, por tu relación con Dios. Si el pastor sale lanzando la agenda para que tú, por favor, tengas una cita, es porque tú necesitas de Cristo. Tú necesitas del Señor. Todos necesitamos del Señor. La salvación no es un juego. Mira cómo se sintieron estos demonios. Cuánto más aquellos que se van a presentar ante Dios con sus míseras obras y sin Cristo. Cuánto más. Quiero que miremos las reacciones frente al libertador en tercer punto. Y quiero que miremos 3 reacciones frente a este acto de Jesucristo el libertador. 3 reacciones. La primera, versículo 33. La primera reacción es de los que apacentaban los cerdos. O sea, los que cuidaban los cerditos. Y los que apacentaban, ¿qué hicieron? Huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Ante este milagro de liberación, uno espera que los que están viendo se postren ante el libertador y le digan: Señor Jesús, Hijo de Dios, sálvanos. Se acerquen a Él, le busquen. Al ver esa manifestación de poder, pero en ellos podemos ver ceguera, porque en vez de acercarse, ¿qué hacen? Huyen. No reconocieron al Salvador. No reconocieron al Salvador.
venid a mí todos los que estén cansados, y en vez de venir, se fueron, huyeron. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, que ver una liberación no es garantía de salvación tampoco. La salvación no se produce por ver un show de milagros y exorcismos, como en la iglesia contemporánea se esfuerzan. 5 minutos de predicación, o 1 hora de alabanza y 2 horas de liberación y milagros. Incluso viernes, noche de milagros. Acá nos está dando una evidencia que ver eso no es garantía de salvación. Incluso nos está mostrando que hacer eso muchos van a salir huyendo. Si pasó con Cristo, debemos recordar que la salvación viene del Señor, viene de su gracia y viene de su misericordia a través de la predicación del Evangelio. En eso se debe centrar la iglesia. Que leíamos ahorita en 2 de Timoteo, dice, predique, enseña a todos aquellos que se oponen, quizás Dios quiera que se arrepientan. ¿Qué dice? Haga un show de milagros, haga liberaciones, haga esto, haga pragmatismo, haga buena música. No, dice, prediquen el Evangelio, y si Dios quiere, de pronto les conceda el arrepentimiento y los haga libre del lazo del diablo, del maligno. Podemos ver ceguera en ellos, y más encima huyen y se van a dar quejas. Pastor, solo están informando. No, están dando quejas, y les voy a mostrar en el texto dónde están dando quejas. Versículo 33. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Pastor, ahí no vemos que estén dando quejas. ¿Saben cómo dice en otra versión? Américas y Nueva Versión Internacional dice: los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. O sea, eso fue lo último, eso fue como que al final. El centro de lo que había pasado en él lo pasaron por allá como un postdata. Porque es que dice, y contaron todo. Y también contaron lo de los endemoniados. Lo está diciendo el texto. El centro de su informe estaba en su patrimonio, en los cerdos, en lo de los cerdos. Ellos se preocuparon más por los cerdos que por la liberación de estas almas humanas, como tan frecuentemente sucede en la actualidad. Incluso hay posiciones teológicas, no sé quién sacaría esa posición teológica, que Jesús haya hecho eso de los cerdos era daño en bien ajeno. Imagínate, hasta posiciones para atacar a Jesús con él, cuando el Señor es dueño de todo y Él da al que quiere y quita al que quiere. No es daño en bien ajeno. Él quiso liberar a unas almas y quiso utilizar unos cerdos para hacerlo. Él es dueño de todo. El que diga me dañó mi bien, eso es del Señor. Eso debieron hacer los porqueros. Porqueros se les llamaban a los que cuidaban los porquitos. Ellos debieron hacer eso. Muchos en la actualidad se aferran a sus cosas terrenales antes que la salvación de su alma. Muchos dicen, quiero consagrarme, pero no toques eso que es mío. Muchos no quieren morir a sus afectos. En la actualidad muchos no quieren que le toquen su hato de cerdos. Yo voy al Señor, pero no, pero para perder el hato de cerdos tampoco. Están ciegos. Les importa más un hato de cerdos que la salvación de sus almas. Prefieren que los arrojen al abismo, a ellos, que no a los cerdos, no a sus preciados tesoros. Amada iglesia, Dios muchas veces en tu vida arrojará al abismo muchas cosas que aprecias para que realmente seas libre. Él lo va a hacer.
y ojalá lo haga. El Señor arrojará al abismo todo aquello que esté interrumpiendo tu crecimiento. Dios va a arrojar de ti comodidades en tu vida para que realmente seas libre. Y si Él lo quiere hacer, gloria sea tu nombre. Mira, la verdad, Dios va a arrojar cosas que se han vuelto cargas en contra de tu peregrinaje y tú ni te has dado cuenta. Pero te aseguro que cuando las arroje, vas a ser libre. Descansa en tu libertador. Descansa en Él. Descansa en el Señor. Que te quite esos amigos que se comportan como cerdos. Quítalos de mi vida. Que te quite ese entretenimiento que no te permite crecer con el Señor. Arrójalo al abismo, Señor. Arroja al abismo, Señor, todo aquello que me está volviendo esclavo a Él. Miremos la segunda reacción. Entonces vimos la reacción de los que apacentaban los cerdos. Ahora miremos la reacción de toda la ciudad. Mateo capítulo 8, versículo 34. Y toda la ciudad, viene otra reacción. Salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron: Señor, sálvanos porque te necesitamos, Cristo. Libera esta tierra del paganismo y libéranos de todos los demonios. ¿Dijeron eso? No. ¿Qué hicieron? Que se fuera de sus controles. El paganismo de aquí no está dispuesto a recibir a Jesucristo. Como el caso del centurión que sí lo hizo, ¿recuerdan? El paganismo de aquí es hostil y es desconfiado. Quiero que miremos segunda carta a los Corintios un momento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mira lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los endemoniados no eran solo dos. Toda la ciudad en parte estaba endemoniada en menor grado. El Dios de este siglo los había cegado. Porque al ver a Cristo, el libertador, en vez de recibirlo, invitarlo a su ciudad, le dijeron que se fuera. Y muchas personas están endemoniadas en gran manera porque están cegadas y no ven el evangelio. Tal vez no en el grado como estos de ser tan feroces, pero incluso hay unos que moralmente son buenos, entre comillas, pero están endemoniados porque no ven el evangelio ni la luz que hay en él. Están ciegos. Juan Calvino dice, es una frase un poquito fuerte, pero quiero que la tomen con mucha madurez: en estas gentes se ve un signo de vil estupidez, puesto que el temor que les causa la pérdida de sus cerdos supera el gozo que les proporciona la salvación de su alma. Les importó más unos cerdos, más su patrimonio mercantil, que lo que realmente ellos necesitaban, ser libres. Les importó más eso. Toda la ciudad, no solo los dos endemoniados que quedaron libres, no solo los porqueros, también toda la ciudad. Endemoniados en un rango menor. Bueno, pero ¿cuál reacción nos queda? Ya se acabó todo. Sigue el capítulo 9. En Marcos y en Lucas nos dice que el liberado le pidió a Jesucristo que le permitiera seguirlo. Y Jesús le respondió: ve, o sea, no me sigas, sino ve y cuenta las grandes cosas que ha hecho Dios por ti. Le dijo, lo instituyó como misionero en Gadara. Bueno, los otros evangelios
dicen que Gerasa y otro por algo de comprensión de geografía. Lo instituyó como misionero. Pero Mateo, si Marcos y Lucas nos informaron, ¿por qué Mateo no? ¿Por qué Mateo no nos dice qué pasó con los endemoniados? Y ustedes conocen esa respuesta. Es una suspensión narrativa. ¿Y quién debe hacer esa reflexión? Nosotros. ¿Quiénes son los endemoniados que han sido libres? Ustedes, nosotros. Somos los que debemos hacer esa reflexión. Por eso Mateo no nos dijo qué pasó con él. ¿Qué vas a hacer, amada iglesia, después de que Jesucristo te libere? Después de que Jesucristo resplandeció con su luz y te quitó la ceguera, te hizo libre. Tú también, en parte, estabas bajo la corriente de este mundo y bajo la potestad del príncipe del aire. Tú también estabas endemoniado, si se pudiera decir. Algunos más feroces que otros. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar acciones de gracias o vas a salir huyendo? ¿Te van a importar más tus cerdos o vas a darle gracias al Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir a evangelizar a todos aquellos que están bajo el lazo de Satanás? ¿Vas a decir, como dicen los otros evangelios, contar lo que Dios hizo por ti? ¿Hace cuánto no evangelizas, amado hermano? ¿Hace cuánto no le dices a todos aquellos que están cautivos que necesitan la luz de Cristo? ¿Te cansaste rápido en tu trabajo porque nadie te puso atención? ¿Crees que necesitas 10 tomos de teología sistemática para predicar el Evangelio? No, el Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Sencillo. Cree en Él, serás salvo. Si no crees en Él, irás a condenación eterna. Sencillo. Cuenta lo que Dios hizo por ti. Él te liberó. A veces se nos olvida, llevamos 7, 8, 10, 20 años de cristianos y se nos olvida el Señor de dónde nos sacó y de lo que nos hizo libres. Y debemos movernos en misericordia por aquellos que todavía están cautivos, ciegos como lo estuvimos en algún momento nosotros. Por eso evangeliza. Cuentan que cuando Pablo llegó a Decápolis, ya habían creyentes allí. Posiblemente estos endemoniados fueron los misioneros de él. Posiblemente. Dios cumplió su cometido al liberarlos. Cristo cumplió lo que había dicho. Quiero dejar, aunque el sermón fue aplicativo en todo momento, quiero dejar 3 aplicaciones rápidamente. Lo primero que debemos entender y aplicar es que el centro de todas las actividades en la iglesia es Jesucristo. Sea en escuela dominical, sea en reunión de damas, sea en taller de emprendimiento, sea en taller de parejas, sea en cosmovisión reformacional, sea en lo que sea, Cristo siempre será el centro. Sea en la alabanza, sea en el servicio, Cristo siempre se debe llevar la gloria. Que no nos vamos a centrar en guerra espiritual, reprendiendo y atando a Satanás. ¿Por qué? Porque Él no es el centro de esta iglesia. No vamos a perder nuestro tiempo porque a muchos se les desata el mismo día que los ata y tienen que al otro día volver a atarlos. Yo no sé cómo se les desata cada rato. Pero el centro, siempre, las actividades, nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos van a ir siempre en Cristo Jesús. No le des tanto lugar a Satanás. Dale el lugar que se merece. Ten cuidado porque anda como león rugiente, pero no te llenes de temor, porque Cristo es el Rey de tu vida. Descansa en eso.
que anoche sentí una presión en el pecho que fue Satanás. No, Cristo, tú reinas. Ya. A veces Satanás logra su objetivo, distraer al pueblo, llenándolos de temor, mostrándose cuán feroz es para que nos llenemos de temor. Pero solo es voltear a mirar a Cristo y decir, tú no eres feroz de nada. Cristo es mi Señor. Martín Lutero decía, reto a los mismísimos infiernos que me quiten la salvación que Cristo me da. Uy, suena fuerte. Él estaba convencido que Cristo era su Señor y Salvador. Entonces, más bien, centrémonos en predicar las buenas nuevas del Evangelio. No estoy diciendo que subestimen a Satanás y que empiecen a burlarse de una manera ofensiva. Denle el lugar que está, pero confíen siempre en Cristo. En segundo lugar, descansaremos sin temor en todas nuestras tempestades y en todos nuestros ataques que recibimos, y rogaremos para que el Señor nos aumente más bien la fe, recordando que Él es el Señor que domina sobre todo, y aunque a veces parece contrario a nuestro entendimiento, Él tiene todo bajo control. Descansemos en eso. Descansemos en eso. Y por último, me adelanté en la mitad del sermón para mis amigos que no conocen a Cristo. Cristo es libertador. Corre a Él, por favor. Ruega a Él por su salvación. O si no, te espera el abismo bajo la ira de Dios. Es lo único que te puedo decir y lo que ya escuchaste en el sermón. Necesitas ser libre. Necesitas a Cristo. No corras de Él, no huyas de Él. Al contrario, acércate a Él. Y dale la gloria por su salvación. Y luego nos cuentas las cosas grandes que Dios hizo por ti.